Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, en la segunda parte del partido, como ya solemos decir. A mí me gustaría preguntarle a Jorge ahora, a Íñigo, cuando entre, es por la formación, porque poco tiene que ver ese barco con el que estamos habituados a trabajar y seguramente las labores que desarrollen seguramente también son muy diferentes a las que hacemos nosotros. Si le hacen una preformación o es una formación ahí in situ una vez que sale la misión, rápida Sí, y corriendo. muy buena pregunta. Además que, bueno, ahora vamos a dejarle que sea él, ya que es, ¿sabes? Pero sí, buena pregunta, muy buena pregunta. A ver si van entrando los compañeros. Bueno, yo tengo que decir que es todo un lujo, ¿eh? Es todo un lujo tener al presidente de una organización que nos está contando algo tan emocionante, ¿no? Como lo que nos ha dicho, ¿no? Que en este momento estén resolviendo una emergencia de ese calibre, ¿no? O sea, para mí ha sido, ya os digo, muy, muy emocionante, ¿no? Y bueno, vamos a ver si van entrando más compañeros. Bueno, falta Íñigo, faltando él, seguimos esperando. Vale, pues a ver si van entrando todos. Y si no, pues seguimos. ¿Eh? Falta gente aún, ¿eh? Que éramos Sí, muchos, éramos sí. 17, 18. Ah. Tenemos que buscar un sponsor, ¿eh? De Zoom o algo, ¿eh? Aquí está Íñigo ya. Aquí está Pensaba que iba a Íñigo. ser... Ten cuidado que lo que querrán es cobrarte. Sí, sí. Bueno, Íñigo, ¿estás por ahí? Que nos confirme él. Sí, aquí estoy, perdonad, sí. Vale, pues nada, bueno, por empezar por un tema, ¿no? Esta segunda parte, ¿no? Un poco el futuro, ¿no? ¿Cómo lo veis? O sea, quiero decir, yo sé que ahora mismo, vamos, no lo habéis, vamos, lo hemos visto totalmente, cómo estáis en plena acción, pero ¿cómo veis el futuro? ¿Cuál creéis que es el pronóstico, al menos con el problema en Grecia, con el problema del Mediterráneo? ¿Y qué otros proyectos crees que se deben tener en cuenta o se pueden tener en cuenta con respecto a esto, o en el ámbito nacional, en nuestras costas, no sé, porque algo sé que tenéis previsto y pensado o estáis Sí. en ello, ¿no? Dime, Bueno, cuéntanos. nosotros, o yo en mi plan o en mi cabeza, ¿no? Pues me hubiese gustado poder abordar otros proyectos aquí, porque considero que también es importante y que hay algunas lagunas, ¿no? Yo en su momento, con los compañeros de Cruz Roja, que veo que se nos ha caído alguien Bueno, por aquí. sí, irán entrando. Somos 13 ahora, antes éramos 17, 18, sí. Sí. Bueno, yo en su día ya planteé también hacer algo de prevención y no hablamos solamente de los preventivos en las sí diré, en las En pruebas pruebas náuticas. deportivas, en las Sí. pruebas deportivas, sino también pues hacer pues labores de campañas de comunicación y pues a los clubes deportivos, hacer concienciación. Hicimos alguna, tengo relación también con algunos clubes náuticos y bueno, pues hice alguna acción de formación de seguridad. Entonces, pues, bueno, yo intenté en aquel momento mover algo de esto, que bueno, pues se desecharon aquellas iniciativas, pero yo creo que es un terreno muy importante
que nosotros siempre estamos centrados en lo que es la asistencia pura y dura de la emergencia, pero creo que una labor de concienciación al público y a las personas que disfruten del mar, de la importancia de los elementos de seguridad, sabiendo, como tenemos muchos de nosotros, pues experiencia de los accidentes, que siempre la principal causa, al menos mi opinión, es que es el exceso de confianza, ¿no? Nunca pasa nada, nunca es importante, la gente no se preocupa de tener los elementos de seguridad actualizados y luego pues nos pasan los accidentes que nos pasan. Y luego también, pues yo mirando lo que se hace en otros países y cómo se están haciendo y hacia dónde están yendo otras entidades, ¿no?, de salvamento en costa, creo que es muy importante hacer un mapeo de los puntos de riesgo en la costa, que todos los años fallece gente en la costa, pues practicando pesca o pues simplemente paseando, haciendo fotografías. En el Cantábrico pues nos pasa todos los temporales, ¿no?, que siempre hay alguna ola que se lleva a alguien. Yo me acuerdo en la Reluce, pues en algún caso que atendimos de un chaval que se lo llevó una ola porque se cayó el perro al agua y al final pues el perro sobrevivió y el dueño del perro pues termina bajo las rocas, ¿no? Y entonces, pues bueno, son zonas de riesgo que se repiten regularmente accidentes, pero que no se toma ninguna medida para evitar que se vuelvan a producir. Y yo creo que esa es una labor que bueno, pues que es importante y que se puede hacer y que bueno, pues que pienso yo que no se considera con la suficiente relevancia. Y bueno, pues ese era uno de nuestros proyectos que hubiésemos abordado si hubiésemos tenido voluntarios dispuestos a hacerlo, claro. Pues ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay muchos espacios en los que hay cabida. El otro día salió en el grupo de WhatsApp, ¿no? Hablábamos de zonas de interior también, aguas interiores, ¿no? Donde muchas veces, a mí me preguntaba el otro día un alumno, me decía, bueno, yo es que voy a navegar en un pantano. Claro, le estaba contando temas de seguridad y claro, le hablaba de salvamento marítimo, ¿no? De que tenía que llamar y todo esto. Y me decía, ¿y yo en un pantano a quién llamo, no? Y me quedé un poco que dije, oye, pues igual es un espacio que no tiene la atención rápida que podamos tener en el mar, que sabemos que hay una entidad que está ahí, que utiliza unos auxiliares, en fin, o sea, una serie de cosas, ¿no? Y dije, oye, pues igual es un espacio también, ¿no? ¿Sabes? Para elaborarlo. Ríos que pasan por grandes ciudades, ¿no? Lo comentábamos el otro día tú y yo, ¿verdad? Que probablemente, pues también hablábamos en el grupo del caso de la RNLI en el Támesis, que tiene un barco adaptado para ese entorno, o sea, cosas muy, muy curiosas, ¿no? Y Sí, una cosa que has dicho muy, muy importante, ¿no? El tema de sensibilización, ¿no? De concienciación de las personas. Se salvan más vidas con la información que muchas veces interviniendo, ¿no? Ahí creo que hay mucha labor que se podría hacer desde el voluntariado, ¿no? Desde los auxiliares del salvamento, ¿no? Así que, sí. Entonces, para nosotros este año, vamos, los dos proyectos que nos hubiese gustado abordar aquí, porque también, pues eso, entendemos que tenemos mucho apoyo social en el País Vasco, pero entendemos también pues, que hay que hacer algo en el País Vasco para corresponder ese apoyo social, ¿no? Uno de los proyectos que teníamos era este y otro de los grandes proyectos que bueno, se ha popularizado mucho más en esta época, que es la recogida, la limpieza del litoral, ¿no? La recogida de plásticos en costa, en zonas más inaccesibles, porque las zonas más accesibles pues, es donde están haciendo varias campañas, pero bueno, nosotros pensábamos acercarnos pues, a calas, a sitios más difíciles y también limpieza de fondos, ¿no? En algunos puertos, en algunos sitios, hay clubes de buceo que lo hacen, pero bueno, donde no llegan los clubes de buceo, pues poder hacerlo nosotros. Pues bueno, yo creo que son espacios donde se puede hacer mucha labor con relativamente pocos recursos, ¿no? Que no nos exige tener ni muchas embarcaciones, ni embarcaciones muy potentes y bueno, pues que dan visibilidad y que bueno, pues que la sociedad le puede mostrar otra cara, ¿no? Otra cara de la labor que podemos hacer. Cualquiera de nosotros, ¿no? Con asociaciones muy modestas y con unas capacidades pues muy limitadas. Yo es una de las cosas que desde que empezamos los seminarios estos, se me quedó fijada y esta mañana hemos tenido reunión y lo estábamos comentando, es decir, la sensibilización de los puertos deportivos y de la gente que utiliza el mar para recreo.
porque es donde generalmente se ocasionan más accidentes y vemos que es un campo que está poco explorado y que lo debe necesitar. Es decir, yo conozco, nosotros estamos aquí en Valencia, aquí hay muchos puertos deportivos, en cada pueblecito tiene el suyo, y es una de las labores que nos hemos puesto en agenda y es empezar con unas charlas de seguridad y concienciación con los puertos deportivos, con la gente que participa en los puertos. Tenemos buena relación con la gente de los puertos, con lo que es la parte directiva, y entonces queremos lanzar ese proyecto este año. Es una de las ideas que ha surgido a raíz de todas estas charlas, ¿no? Y que confirma lo que está diciendo Íñigo ahora, ¿no? Que es un tema que tenemos ahí donde podemos trabajar bastante y con no demasiados medios, sino simplemente con charlas de sensibilización, algunas jornadas, algún tipo de demostraciones o de tal, para concienciar a la gente que sale al mar de la importancia de tener bien preparado el material de seguridad, el barco, el UHF, todo eso que parece que la gente pues sale a navegar y muchas veces se lo olvida. Antonio, querías hacer una pregunta, nos has dicho antes. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Adelante, adelante. Íñigo, que se me ha surgido la duda del tema de la formación, porque nosotros la labor que realizamos en los botes costeros seguramente poco tenga que ver con la que realizáis con una embarcación de esa envergadura y con las misiones que tenéis allí. Por eso mi pregunta era si una vez que llegan voluntarios nuevos, ¿tenéis un proceso de preformación o una vez que ya participan en la misión, le dais una formación rápida ya una vez que están encima del barco para concienciarlos de lo que se van a encontrar, del trabajo que tienen que realizar encima de la embarcación? Vamos, que si es una preformación o una formación in situ. Lo deseable sería hacer una formación previa y una evaluación previa de los voluntarios. Nosotros en su momento lo diseñamos así, pero es muy difícil. Es muy difícil porque al final pues tenemos voluntariado de todas partes de España, plantear de forma regular que venga la gente al País Vasco para poder hacer un fin de semana de formación, pues es muy difícil. Se ha hecho alguno o algunos, pero bueno, es muy complicado. También nos sirve para evaluar a los voluntarios, para ver qué capacidades tienen, si nosotros sabiendo la exigencia que puede haber en el barco, pues qué respuesta van a tener ahí, ¿no? La verdad es que no tiene, como bien dices, no tiene nada que ver, ¿no? Las lanchas que nosotros tenemos, como he dicho antes, son lanchas relativamente pequeñas, no son de 5,5 metros. Entonces, pues bueno, cuando en las estaciones normalmente de Cruz Roja yo creo que son embarcaciones más grandes, entonces aquí pues bueno, te sientes un poco más vulnerable y también estamos en alta mar, por tanto pues también las olas son, bueno, es un poco distinto el comportamiento del mar, ¿no? Fundamentalmente la maniobra más complicada es abarroarse al Aitamari, al barco nodriza, con lo cual pues bueno, eso no es muy complicado. Y luego pues sí que hay que tener ciertas experiencia, el patrón, cierta experiencia de navegación. Se produce también incertidumbre porque se pierde la comunicación por radio. Cuando la embarcación sale lanzadera, pues llega un momento en que se queda detrás del horizonte y pierde comunicación con radio con el barco. Por tanto, pues bueno, el patrón ha de tener ciertos conocimientos náuticos para mantener la calma y no ponerse nervioso, sabiendo que, bueno, pues que siempre volviendo por el mismo rumbo inverso, va a llegar al barco, ¿no? Solemos hacer también unos puntos de rendezvous, en fin. Más que nada lo que hace falta es tener cierta experiencia. Y luego es en el barco, una vez que hay personas rescatadas, pues bueno, en el barco tenemos una capacidad para 120 personas en cubierta, que bueno, pues nosotros los hemos tenido 4 o 5 días como mucho. Y bueno, hay que gestionar esas personas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay por ejemplo un perfil de un socorrista de playas acostumbrado en situaciones de cierta masificación de personas, en ese tipo de intervenciones, pues son gente también que puede tener recursos, ¿no? Para resolver ahí, ¿no? Para gestionar esos grupos de personas. Entonces, bueno, sobre todo hace falta tener un poco de temple, un poco de calma. Son las principales características, ¿no? El sentido común. Pero bueno, cualquier cosa que hayamos hecho nosotros en una base de salvamento tiene poco que ver con lo que se hace ahí en alta mar. Y ahora, si Jorge me lo permite,
porque seguramente el trabajo que realizamos nosotros aquí en la región de Murcia, en Almería, con el tema de las paraderas y las llegadas, poco tiene que ver con lo que hacéis vosotros. Tenemos un protocolo muy diferente, que llega a salvamento marítimo, saca a la gente de las pateras, nosotros remolcamos los barcos. ¿Cuál es el proceso que seguís vosotros? ¿Bajáis las embarcaciones pequeñas, hacéis una primera toma de contacto? ¿Cómo lo hacéis ese trabajo? Bueno, nosotros sí creo que se hacen protocolos diferentes, salvamento en el estrecho con las pateras y nosotros. Nosotros, en principio, una vez que se detecta la embarcación por radar, es un poco difícil porque, bueno, se ven, pero casi al mismo tiempo que cuando las ves en la visual, ¿no? Nos dan la posición casi siempre desde el avión. Nos dan la posición y nos vamos acercando y bueno, luego ya cuando los identificamos, cuando vemos dónde están, se mandan las lanchas o bien se mandan antes para que vayan rastreando la zona hasta que las encuentran, ¿no? Y las lanchas se aproximan y se empieza a hacer, en el momento que ya nos hemos acercado con el barco a una distancia relativamente cercana, se empieza el transfer y se van traspasando en pequeños grupos, como habéis visto ahí en el vídeo, del bote al barco. Lo solemos hacer así porque según qué embarcaciones, si nos abarroamos directamente, pues bueno, la gente tiende a desembarcarse todo el mundo de golpe y existe el riesgo de que el bote, sobre todo cuando son de madera, pues zozobren y tengamos a todo el mundo en el agua, ¿no? Entonces, pues bueno, ya por norma siempre se hace con un transfer de pequeños grupos al Aitamari. Y a partir de ahí, pues bueno, se les hace un pequeño triaje médico a bordo y se les va acomodando en la parte de popa, que es donde tenemos dispuesto, ¿no? Para tenerles allí y ya se les da algo de comer, se les da ropa seca. Eso es un poco el procedimiento que nosotros tenemos. ¿Y luego remolcáis esas embarcaciones hacia puerto o las dejáis ahí en el Mediterráneo? No, las dejamos a la deriva. Las marcamos, se marcan con un spray indicando la fecha y, bueno, pues en nuestro caso las iniciales AM, que somos los que hemos hecho el rescate, y se deja y se avisa a las autoridades que se ha dejado a la deriva un bote en esa zona, ¿no? En el 2017 sí que se le prendió fuego a uno de ellos y, bueno, pues no fue una gran idea. La verdad es que no fue una idea muy brillante. ¿Y esas personas que tienen el primer contacto con los inmigrantes llevan algún EPI especial, guantes, mascarilla o por si traen alguna, no sé? Bueno, eso ha sido una controversia y no, en principio, aparte de los EPIs propios de un rescatador, con su casco, su chaleco, su ropa de agua, no tenemos unos dispositivos en prevención de ese tipo de cosas. Ahora con el COVID podría estar mucho más fundamentado, mucho más justificado. Pero bueno, yo eso, después de estar tantos años en contacto en los campos de refugiados con la gente, esa obsesión de ser infectado por un montón de enfermedades, ya les he dicho, mira, pues yo desde luego en todos los años que llevamos en el campo, atendiendo enfermos precisamente, nadie ha resultado infectado, ¿no? Y ni enfermo de nada. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco... rollo que tenemos en la cabeza, ¿no? de que vienen enfermos y que no es así. O sea, que muchas de estas personas pues no vienen enfermos y que te transfirmen y que te infecten con una sarna, pues la sarna se considera prácticamente como una enfermedad de transmisión sexual, porque el contacto que tienes que tener es muy íntimo y muy permanente para que al final te infecten con la sarna, ¿no? Que es lo que más miedo tiene la gente al final. Okay. Hola Íñigo, ¿qué tal? Un gusto conocerte. Gracias por la exposición. Yo te quiero hacer una pregunta en relación al... Has dicho una cosa y luego no la he entendido bien. Cuando mandáis de lanzadera las dos auxiliares, o la auxiliar que tenéis, ¿cuál es el límite de distancia al que lo mandáis? Y preguntarte si lleváis ICE en las auxiliares. Sí, llevamos ICE, pero bueno, yo creo que hemos tenido algún problema en la lancha. Ahora cuando hemos estado en Siracusa lo hemos estado revisando y no lo hemos podido comprobar al final, pero cuando hicimos las pruebas inicialmente nos funcionaba bien, pero luego cuando hemos estado en la zona SAR nos desaparecía enseguida la señal. Prácticamente a las 2-3 millas perdíamos señal del ICE, o sea, prácticamente teníamos la lancha aquí al lado y nos desaparecía el ICE.
Y también las comunicaciones por radio enseguida se nos caían. Incluso teníamos más alcance con las portátiles que con la radio de la lancha. Entonces, bueno, hemos estado revisando la instalación. Es posible que se haya corregido, pero no lo hemos podido comprobar todavía. Entonces, por eso no podíamos hacer un uso de las lanzaderas, o sea, de las lanchas como grandes lanzaderas, ¿no? Prácticamente en cuanto las perdíamos de vista, pues intentábamos que no se alejase mucho más, pero claro, porque ya no sabías dónde estaban, ¿no? Y bueno, pues el entorno no es precisamente muy amistoso. Hemos tenido varios encuentros con las patrulleras libias y aunque no es como otras épocas, que ha sido mucho más agresivo, y nosotros hemos estado en la zona de Trípoli, que están un poco mejor, son más civilizados que en la zona de las plataformas, pero bueno, pero hay que tener precauciones, ¿no? Entonces, bueno, intentamos que no se alejen demasiado las lanchas, ¿no? Nos gustaría que se pudiesen alejar un poco más. Estamos planteando, pues bueno, ir con teléfonos satelitarios, que nos podría también en ese sentido dar más tranquilidad, o utilizar el Moonbird como un relé, pero bueno, de momento estamos aprendiendo. Y otra pregunta que te quiero hacer en relación a, bueno, lo que hablamos siempre aquí, de que quizás nos faltan procedimientos. Has hablado un poquito del procedimiento que tenéis de transfer de personas de la embarcación auxiliada a vuestra auxiliar. ¿Tenéis procedimentado cada situación que puede ocurrir o dejáis en manos del patrón y de la tripulación algunos casos que quizá, por ejemplo, una persona al agua o varias personas al agua, o en una situación en la que tuvierais que remolcar una embarcación, que entiendo que es nunca y lo intentáis no hacerlo? ¿Tenéis procedimentado todo mucho o dejáis cosas en manos del patrón? No, realmente sí tenemos unos manuales, pero bueno, son unos manuales muy, muy básicos. Partimos de procedimientos que ya tienen descritos también SOS Mediterráneo, que tiene unos manuales extraordinarios hechos, pero bueno, efectivamente y afortunadamente todas las operaciones que hemos venido haciendo hemos tenido buen tiempo, han sido de día y bueno, no nos hemos visto en situaciones de rescates masivos ni situaciones muy complejas. Pero sí que es verdad que ahí tenemos nosotros unas carencias, una falta de definición de procedimientos mayores. Hay cosas escritas, pero al final pues no ha dado ocasión de practicarlas. Y bueno, sí que vamos haciendo cada vez más ejercicios. Siempre cuando no estamos con embarcaciones a la vista, pues se hacen ejercicios, se hacen pruebas y bueno, pues vamos avanzando, ¿no? Pero empezamos por lo más básico, que es echar la lancha sin romper nada y sin hacernos daño a nadie. Y cuando ya hemos ido consiguiendo avanzar en eso, pues iremos haciéndonos cada vez desafíos más grandes, ¿no? Pero lo que dices es importante, obviamente, ¿no? Hemos tenido mucha suerte, no hemos tenido ninguna embarcación con 50, 60 personas, ¿no? Que nos zozobre y que se nos vayan todos al agua. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún compañero? Bueno, pues yo, Íñigo, nada, darte las gracias por contarnos todo lo que nos has contado y nada, emplazarte a que sigamos participando, que bueno, que nos encantaría apoyaros, nos encantaría que se conozca vuestro cometido también un poco entre nosotros, ¿no? Entre todos los que de alguna forma pues estamos vinculados de una manera o de otra a esto del salvamento en el mar, ¿no? Yo pienso que es una necesidad, ¿no? Conocernos porque en definitiva es el mismo fundamento, ¿no? Y que en definitiva pues se va demostrando, ¿no? Que unos y otros al final pues hemos pasado por unas, por otras organizaciones o entidades y que eso pues enriquece, ¿no? Nos enriquece a cada uno de nosotros en cosas, ¿no? En conocimiento, en humanidad, ¿no? También, ¿no? En fin. Y nada, eso, ya digo que me encantaría contar con vos, seguir contando contigo y con todos vosotros, que sigáis estando por aquí, que participes igual que ayer, que diste un punto de vista muy interesante por ese histórico tuyo también de haber estado también en otra organización a la que muchos de los compañeros que están aquí también pertenecen, ¿no?
Y nada, al resto deciros lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos que conocer la historia, ¿no? El por qué le poníais al barco el nombre de Aitamari, ¿no? O sea, el por qué, o sea, es algo que creo que no se debe olvidar, ¿no? O sea, yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Otros países, ¿no? Tú comentabas, ¿no? Otros países hablan de sus héroes, ¿no? Lo recuerdan todos los años, tienen... En España nos ocurre un poco que no conocemos a esos héroes, ¿no? De otra época, ¿no? Y hoy, pues, al fin y al cabo, pues vosotros, nosotros, todos nosotros, seguimos haciendo esa misma labor que aquellos hombres que en aquella época algunos llegaron como Aitamari, que llegó a perder la vida, ¿no? Además, yo que conozco la historia un poquitín, ¿no? De este hombre, ¿no? Que es que era de los que salía siempre, ¿no? O sea, o sea, no se lo pensaba, ¿no? Y claro, al final, pues, en una de ellas, intentando salvar a otros, el mar se lo llevó, ¿no? Es algo heroico y, bueno, como decía, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Y muy acertado por vuestra parte. En fin, nosotros sí que tenemos un poco, ¿no? Sobre todo los que estamos en el Mediterráneo, ¿no? Un poco la imagen, ¿no? Del Cantábrico, ¿no? Y demás, ¿no? Y nos encanta escuchar también un poco qué ocurre en el Cantábrico, ¿no? ¿Cómo lo vivís, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros un poco el mar, ¿no? Quizás, y esto por tocar un temita antes de que se nos acabe el tiempo, quizás allí estáis un poco más sensibilizados. Digo, allí me refiero a la población, la sociedad. No sé, ¿qué opinas, Íñigo? Quizás nosotros en el Mediterráneo notamos, yo al menos, tengo que decirlo, que quizás en el norte es como que la gente es más proactiva a colaborar con proyectos como el vuestro, ¿no? Quizás un proyecto de este tipo en el Mediterráneo, no lo sé. Tenemos también, tenemos allá a José Luis, que tiene su asociación, que han surgido, que eso demuestra que también hay esa inquietud, ¿no? Pero quizás, ¿no? Esto, Íñigo, de que quizás en el País Vasco la población está más cercana al mar, todo el mundo tiene a alguien que o es pescador o que está relacionado con la mercante, no sé, ¿qué opinas de eso? No, tampoco lo tengo yo muy claro, ¿eh? Tampoco tengo yo ¿Sí? muy claro que haya en ese sentido. A ver, yo creo que en el Cantábrico, o la visión que yo tengo, es que se ve el mar más como un centro de trabajo, ¿no? No existe, yo creo que en el Mediterráneo hay mucho más desarrollo de la náutica deportiva, también hay pesca, también se ve como una industria, pero probablemente el peso de la explotación del mar o del disfrute del mar como una actividad deportiva náutica es mayor que en el Cantábrico, ¿no? O que en la costa atlántica en general, en la península. Yo creo que ahí se ve más la visión pues eso, de puertos pesqueros. Hay muy puertos, ahora se está desarrollando cada vez más la náutica deportiva, pero es mucho más importante las infraestructuras pesqueras. Vienen los franceses y llegan aquí, se encuentran con un erial, no tienen un puñetero sitio donde dejar el barco, llegan los franceses y ya han llenado los pantalanes de cortesía de los puertos, y sin embargo nosotros subimos para arriba con nuestros veleritos y tenemos, bueno, pues unas infraestructuras que nos quedamos acojonados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí no hay tanto. Y bueno, pues sí existe esa cosa de la pesca, y si hay algo de náutica deportiva, pues es también para pescar, no es tanto para vela, como puede haber en el Mediterráneo. Y bueno, pues hay igual, sí que hay esa visión de esa asistencia en la mar, pero tampoco te creas tú que hay una devoción bárbara, ¿eh? No creo yo. El éxito que pueda tener Cruz Roja en las bases de salvamento en el País Vasco, pues bueno, igual también pues porque tienen más recursos económicos, porque bueno, pues lo financia en parte el gobierno vasco, y bueno, pues igual ahí sí que tienen una especificidad mayor que en otras zonas, ¿no? Pero yo no creo que sea una devoción mayor del público. No sé, Juanero, Juanjo, que veo que están aquí, que conocen también la zona, igual pueden decir algo. Íñigo, a ese respecto que estás hablando ya se lo comenté ayer. He tenido la suerte de estar 2 semanas por ahí arriba, y la admiración que yo sentía del pueblo vasco a la gente que se dedica a salvar la vida en el mar, esa admiración yo no la he sentido nunca en el Mediterráneo. Hablo en el País Vasco porque es donde he estado, pero seguramente Asturias, Cantabria, no sé, a la gente allí notaba que admiraba a esa gente que se jugaba su vida por ayudar a los demás en el mar. Y eso aquí en el Mediterráneo en raras ocasiones lo he sentido. Ya, pero, mira, yo
vivo en Valencia, mi padre es valenciano, pero mi madre es de Donosti, entonces conozco los dos mares. Ten en cuenta que, por ejemplo, Valencia, Alicante, son ciudades que se hicieron de espaldas al mar, cosa que en el País Vasco no pasa, las ciudades se hicieron de cara al mar. Valencia se construyó porque había un río, no porque tenía un mar. Entonces, aquí la tradición marinera ha estado muy relegada a los pescadores. Incluso si conocíais Valencia hace años, toda la parte de los poblados marítimos, los barrios que dan al mar, estaban separados de la ciudad. Eran barrios de extrarradio, porque la ciudad nunca ha mirado hacia el mar. ¿Qué pasa? Que se inventaron la Copa América y demás, y aquí no había ningún sitio donde sacar una tabla de surf, ni quien dice una tabla de surf, una neumática. Entonces, son ciudades que ahora han visto que el negocio tiende hacia la náutica de recreo y sí que han montado unas infraestructuras, pero por tradición, menos la gente que vivía en los poblados marítimos, y se llamaban así, poblados marítimos, porque estaban separados de la ciudad, no había una tradición más allá. Eran ciudades que vivían de espaldas al mar hasta que se han dado cuenta que el turismo lo que quiere es playa. Se han construido las nuevas marinas, los puertos deportivos, y se va concienciando, mientras que en País Vasco, sobre todo Donosti y demás, la gente tiene el mar integrado en la ciudad. Sí, cosa que aquí no pasaba. Por lo tanto, la tradición, digamos que aquí nos está viniendo es más tardía. Yo me quejo mucho de que Valencia tiene posiblemente unas playas impresionantes de casi 4 kilómetros en una dirección y otros 4 en la otra, y no hay sitio donde practicar deportes náuticos. O sea, no hay casi canales para sacar tu pequeño velerito total por la playa si no te vas a un puerto deportivo. Cosa que te subes un poquito más hacia arriba, hacia Castellón, y ya pueblos mucho más pequeñitos como Peñíscola, Vinaròs, ya en las propias playas tienen zonas de varada, tienen zonas donde tú puedes sacar tu neumática si te hace falta, que dice la neumática desde un pequeño hobby cat o demás, ¿no? Y, por ejemplo, Valencia, con los kilómetros que tiene playa, eso aún no lo tiene. Entonces, aquí nos está costando más sensibilizar lo que es el mar, y eso creo que en la parte del norte ya lo tienen, llevan más años con ello, vivían más de cara a él, y eso es un problema aquí muchas veces porque cuesta mucho. Juanero, adelante. Yo estoy ahora mismo de voluntario en Ondarroa, en la base de Ondarroa, y sí se nota un apoyo de la población importante. En Arriluce igual es más difuso porque es un área más grande de población, porque es una base pues, muy especial en cuanto al sitio donde está colocada y la población que tiene alrededor. Pero en Ondarroa hay un apoyo y vamos, ves caminando por el pueblo con los técnicos de la base, pues se nota el cariño y se nota que la gente en algún momento dado se ha visto en algún apuro o se puede ver en algún apuro y se ve ese cariño y ese apoyo, o sea, sin duda. Pues bueno, yo creo que hay un futuro muy interesante, ¿no? Hoy empezábamos hablando del tema de futuro, ¿no? Con Íñigo, ¿no? De su organización y bueno, pero yo creo que hay un futuro muy interesante en esto. Yo pienso que la población se está yendo a vivir a la costa, ¿no? Yo puedo ser el mejor ejemplo. Yo soy un madrileño que se vino a vivir a la costa hace muchos años, conoció una valenciana y bueno, ya se lió aquí y se quedó, ¿no? Y quiero decir que esa es la percepción que yo tengo de que cada vez somos más en la costa y que cada vez va a haber más personas que hagan uso del mar, ¿no? No sé si de forma profesional o de forma recreativa, pero que hay un futuro ahí, que hay un futuro y que va a haber un mayor número de incidencias y que probablemente nuestro rol, nuestro papel de personas que atienden esas necesidades quizás se vea reforzado en los próximos años o décadas, no lo sé. Creo que hay una labor, ¿no? Y que los auxiliares, como a mí me gusta definirnos, ¿no? Tienen también cabida, ¿no? Que esa necesidad que va a ser cada vez mayor, pues va a requerir de poder tener una mayor disponibilidad de personas que puedan solaparse en la costa y demás, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía José Luis, ¿no? Que quizás aquí en el Mediterráneo pues se ha vivido más con vistas a lo mejor al campo, a los cultivos, y que el mar era un poco relegado. Yo puedo contaros una historia de la ciudad en la que vivo, que es Benidorm, y aquí siempre se cuenta que las familias, cuando los hijos y las hijas heredaban las tierras, tenían la mala costumbre de las tierras que estaban junto al mar, que no eran buenas para el cultivo, se las dejaban a las mujeres.
y las tierras buenas de cultivo las heredaban los hijos, cosa que aquí en Benidorm pues le salió mal a los hijos, porque al final resultó que las tierras que estaban en costa, con el boom turístico de Benidorm, se hicieron multimillonarias. Y hermanos y hermanas, las hermanas eran millonarias y los hermanos pues seguían atendiendo los campos, ¿no? Es una curiosidad, ¿no? de esto, ¿no? Y nada, pues ya digo que yo espero que tengamos un futuro. Hoy ha entrado Manolo por ahí. Ha entrado Manolo, que me ha dicho que venía de una emergencia, ¿es cierto? No sé si me escucha. Sí, Jorge, ¿qué tal? Sí, acabo de Nada, llegar. cuéntanos, porque es que me lo ha dicho, dice, me he Jorge, no duchado. puedo llegar porque estoy en medio de una emergencia, así que cuéntanos, y con esto ya cerramos. Ha sido de la misma naturaleza de ayer. Una estructura flotante, porque por lo visto aquí dentro de la marisma hay unos cultivos acuícolas de ostras y demás, y utilizan unas estructuras, hacen unas camas rectangulares de PVC y ahí ponen unos sacos, ¿sabes? Que ayer nos la encontramos en la estructura esa, que son 7 en cadena, 8, nos la encontramos en la mar, porque nos avisaron. Esta vez nos avisaron que estaba ya saliendo del puerto, entonces hemos podido ir y llegar antes de que saliese del puerto. Y en fin, y traerlo de remolque a tierra no ha sido tampoco algo tan importante, pero bueno, pero ahí que está, como tú sabes, ¿no? Muy bien, como digo yo, punta de lanza. Sí. Lo que sí que hemos descubierto de dónde provenían, porque no se sabía dónde venían, y en fin, es una instalación que hay dentro de la marisma, está abandonada y ya el capitán marítimo ha tomado medidas ya para hablar con el jefe de puerto y que ya ellos se encarguen, porque lo que ha pasado 2 días puede pasar 3 o 4 días más, porque hay más estructuras allí flotantes. Entonces en fin, ya eso no depende de nosotros. Muy bien. Pues nada, gracias por vuestro trabajo, por el de todos, ¿no? Nos quedan muy poquitos minutos. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más por ahí para Íñigo. Y si tenéis alguna, porque si no empiezo con los agradecimientos. Pues yo darle las gracias a Íñigo y a sus compañeros por todo lo que hacen y son una fuente de inspiración para los demás. Ver que empezando poco a poco se pueden conseguir grandes cosas y hacer muchas cosas por los demás. Muchas gracias, Íñigo. Nada, gracias a vosotros, de verdad. También para mí ayer fue muy interesante escucharos y bueno, como os dije también, ver que los problemas que teníamos nosotros y que tenemos también, ¿no? Son comunes y bueno, pues te deja dejar de sentirte un bicho raro, ¿no? Decir, bueno, joder, ¿cómo es posible, ¿no? Que no demos con la clave, ¿no? De que la gente se adhiera al proyecto. ¿Cómo es posible que no consigamos que tal? Bueno, pues viendo que es común, al menos no te sientes tan solo. Muy bien, pues nada, yo solo me queda agradecerte, ¿no? El que hayas contado vuestra historia y que bueno, que pues ya sabéis dónde estamos. Hemos surgido con esta pequeña idea a raíz de este confinamiento en el que estamos todos, que ya llevamos hoy 15 días y que, bueno, de momento, mientras el cuerpo aguante, pues vamos a seguir charlando. Han surgido temas muy interesantes esta mañana hablando en los grupos de WhatsApp y esta semana los vamos a intentar poner en marcha. Mañana tenemos uno muy interesante para mañana, ¿vale? Que vamos a hablar de preparación física, de las tripulaciones. Creo que es algo que, bueno, pues hay que hablar de ello también, ¿no? O sea, vamos a hablar de cómo podemos entrenarnos, de cómo podemos estar en las perfectas condiciones para el trabajo que se nos va a demandar, ¿no? Así que nada, invitaros a que mañana estemos otra vez todos y que vamos a ver, hay un compañero que nos va a contar un poco un tema muy, muy interesante. Y ya os digo, esta semana próxima también vamos a tocar todo lo que sale en el grupo lo vamos a ir viendo. Vamos a buscar personas que nos puedan ayudar, que puedan aportar un plus de conocimiento y vamos a tratarlos. Pues nada, sin más, me queda nada. Segundos, gracias a todos, especialmente a Íñigo y a tu organización. Y a todos por estar aquí y todos los que participáis todavía más. Y que sigamos hablando mañana y pasado y todos los días que podamos, ¿vale? Y que esto pase pronto también, lo que nos tiene aquí metidos en casa. Gracias, de veras, gracias a todos. Gracias. Un abrazo, noches. hasta luego. Buenas noches a todos. Enhorabuena, Íñigo. Enhorabuena, muy interesante, Íñigo. Muy bien, muy bien. Yo la veré ahora, me la he perdido.